Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Robles. Quería en principio agradecer esta invitación en el Congreso de Arquitectura en Madera a desarrollarse durante la Feria FITECMA y también especialmente a la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón por abrir este canal de diálogo y de reflexión respecto de la arquitectura y nuevas tecnologías, o en este marco que, como ellos llamaron, de innovación tecnológica. Así que me parece que va a ser un momento interesante para contar alguna obra y después por la tarde vamos a tener algunas reflexiones. Si les parece, compartimos la obra que preparé para reflexionar con ustedes. Bueno, la obra que elegimos es una obra que hicimos acá en la provincia de Buenos Aires, en un barrio privado, y nos pareció interesante esta invitación respecto de la reflexión de este mundo de la construcción o de la innovación sin límites en el mundo de la arquitectura en madera, ya que nuestro estudio visita habitualmente esa tecnología y nos permite todo el tiempo pensar y repensar algunas ideas. En este caso, lo que elegimos para compartir con ustedes es una condición que nos parece muy interesante de la madera, que es la versatilidad. Creo que vamos a poder reflexionar después algunos métodos comparativos, si quieren, con algunos otros sistemas, pero me parece que me pareció interesante evaluar a partir de esta obra en algunos canales donde la versatilidad de la tecnología en madera o de la innovación en la manera de usarla o de usar su tecnología nos permite encontrar resultados diferentes o arquitecturas nuevas. Voy a hacer un pequeño recorrido sobre el paisaje de esta obra para después introducirnos específicamente en ella. Es una obra que hicimos hace unos 5 o 6 años, creo en el año 2015, y fue una experiencia interesante porque se da en un contexto como el que les voy a relatar ahora, que es un paisaje privado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y el paisaje, si bien se muestra como plano, como si fuera la pampa de la Argentina, en realidad está en un contexto de estas nuevas urbanizaciones que se están dando hace unos 20 años, donde hay todo un nuevo discurso sobre el uso de la tierra, sobre las parcelas, ¿no? en territorios que antes lo ocupaban espacios productivos. Este es un poco el contexto. Está a unas 10 cuadras de un acceso de autopista importante, como es el acceso oeste, y como ustedes pueden ver en esa imagen, es una planicie con un barrio que lo circunscribe, y después por dentro hay una nueva urbanización de casas sueltas donde interactúan sin tocarse, con ciertas normativas bastante restrictivas respecto de retiros, visuales, alturas, etcétera, que permiten construir un paisaje por momentos bastante monótono, ¿no? Bastante repetitivo, que tiene que ver con el lugar o el espacio que permite esa reglamentación. Si les muestro ahí un poco el blanco y negro, ven las cajas o los rectángulos de ocupación de cada una de esas parcelas con sus casas, y esa urbanización, que por supuesto es nueva y como ustedes ven tiene ciertos puntos de contacto con el barrio existente y con una arboleda que es absolutamente plantada después de la urbanización. Como ustedes ven, acompañan las calles, ¿no? Eso que ven ahora en negro es la parcela. Y acá les hice una síntesis un poco del sitio. Es una parcela en esquina, donde nos permite entender la reglamentación. Fíjense que acá se ve lo que contaba recién, se separa un poco de los bordes. Nosotros tomamos una decisión muy simple, que fue tomar en principio una pieza rectangular, mucho más sistemática, mucho más abstracta, dejando un poco la esquina libre, con ese sobrante que queda de la versión reglamentaria, digamos, del lote. Y lo que nos ayudó a eso es a generar una perspectiva distinta, a romper un poco la perspectiva de esa esquina respecto de las 2 cuadras donde estamos insertados. Después tomamos una serie de estrategias que tienen que ver con lo sistemático de esta tecnología, que es
el uso de la madera. En este caso es un uso mixto de bastidores y poste y viga. Y ahí empiezan a aparecer un poco esta trama de 5x5 que surgió como lectura un poco de las restricciones reglamentarias y otro poco de las dimensiones que económicamente nos parecían interesantes utilizar de la madera para evitar grandes luces o estructuras importantes. Ya van a ver en el desarrollo de la obra que este módulo de 5x5 que hicimos o venimos trayendo o estudiando en varias obras, es un número, una dimensión que permite acceder a ciertos estándares de economía y a la vez a mucha versatilidad en el tema programático. Ahí ven un poco los sistemas principales de cómo fuimos acotando el paisaje. Hay un discurso que tiene que ver más con la estrategia arquitectónica, pero me interesa esto de mezclar la estrategia, entre comillas, como si fueran separables, ¿no? Mezclar o hacer interactuar la variable tecnológica respecto de las variables reglamentarias, respecto a las variables programáticas, ¿no? Y en ese sentido me parece que voy a armar esta charla para que se entienda por qué la madera me parece un material muy noble y muy versátil para ejercer en muchos casos de arquitectura, ¿no? En este caso nos vamos a concentrar en una casa de segunda residencia. Esto es un poco el mapeo que muestra que en esa grilla tecnológica reglamentaria, llamémoslo así, que empezamos a construir este paisaje abstracto, decidimos encerrarnos y generar un paisaje nuevo por dentro, en la vivienda. Y empiezan a aparecer ciertos patios, ciertos espejos de agua, los núcleos un poco más íntimos de la casa, ¿no? Que permiten en la parte superior relacionar las situaciones de estar. Este segundo núcleo de 3 cajas estancas u opacas que dan un poco de intimidad a las otras 3 cajas que están por detrás que alojan los espacios más íntimos de dormir. Un poco esta versatilidad que les quiero plantear en la charla tiene que ver con esta imagen, ¿no? Me parece que si se puede ver un poco la fluidez del espacio, la limpieza, la libertad, pero a la vez cómo interactúan con piezas bastante simples de madera, que eso se da gracias al módulo que les planteaba de 5 metros por 5. Me parece que ahí hay un poco, o ahí reside un poco la cualidad de esta obra, de entender ciertas rupturas en búsqueda de libertades espaciales, tecnológicas, de luz, de privacidad. No sé si ven ahí a la derecha, hay esa caja que se ve con vidrio translúcido, aloja dentro unos baños que permite que de noche esa caja se encienda y juegue un poco con esta intimidad, ¿no? de estar y no estar en el paisaje, de ser un farol, a pesar de ser un baño y un espacio muy íntimo. Cuando está encendido, cuando está en uso, se transforma en parte importante de este gran espacio. Y esa sutileza nos permitió el sistema de bastidores de reemplazar las piezas interiores del bastidor o el emplacado por piezas de vidrio que reemplazan un poco su cierre, pero a la vez juegan con este límite de transparencias o translucencias que nos interesaba. Entonces, me parece que es una imagen que muestra esta síntesis entre economía, dimensión, posición de las piezas, amplitud. Fíjense la estructura que está a la izquierda respecto de los bastidores que habitan a la derecha de la casa. Ya se lo voy a mostrar más en detalle, pero es interesante esta foto como panorama general. Si quieren podemos usarla para introducirnos a lo que es la versatilidad programática. Algo de eso les venía contando recién. Ahora tenemos invertida la planta respecto a aquella que les mostré hace un rato. Por el lado de abajo tenemos la calle, como se puede ver ahí. Esa es la orientación norte de la vivienda. Y a la izquierda tenemos la otra calle, que es la orientación este. Entonces, como les contaba, esta estrategia de una envolvente, de una pieza de escala de dimensiones importantes, ya lo van a ver en la parte de tecnología, pero son piezas de 4 pulgadas por 16 pulgadas las que hacen de límite o de cierre o de fachada virtual entre el espacio íntimo de la vivienda y el espacio social del barrio, conforman como ese primer límite terminado de tamizar por unos robles que están ahí plantados originalmente en el proyecto, a la vez que después hay 2 envolventes distintas, al este y al oeste, que intentan controlar un poco la situación solar con esas 2 condiciones ambientales, y por detrás
por arriba en este caso, está la fachada sur, que en realidad es una fachada casi medianera, que permite tener como cierto control, tanto para los vecinos como para la propia obra, de un poco de intimidad, ¿no? Entonces, como verán, la casa se abre hacia la esquina, pero a la vez se abre íntimamente hacia patios propios, que están controlados por esta malla de madera que ya van a ver. A mí me parecía interesante esta planta, mostrarla, porque después voy a retomar el tema, donde se puede ver los espacios más íntimos de baños y cocinas que habitan esa centralidad, y cómo los sistemas esos que están construidos en bastidores, ¿no? En bastidores de 1.22, 2.44, que es también una tecnología muy clásica del uso de la tecnología en madera, nos permitió por dentro, casi en el 80% de la obra, construir esas estructuras de cajas dinámicas que permiten cambiar, ¿no? Esos baños pueden ser reemplazados o cambiados fácilmente, porque son todos bastidores que están tomados sobre la losa que hace de base de este proyecto. Lo mismo pasa o lo similar pasa con el techo. En este caso, después les voy a comentar la cuestión tecnológica, pero la obra plantea un uso de la terraza con un espacio de techo verde que ayuda un poco a controlar o a mitigar los efectos del clima, tanto sea de lluvias como de temperatura. Y bueno, las plantas, como ven ahí en las zonas verdes, son las que hacen a la vez de baranda. Uno recorre por el sendero blanco y las barandas están construidas con especies verdes que te van separando como de los bordes. Entonces, para eso resolvimos aprovechar esta tecnología de madera que puede soportar o tomar cargas de una pequeña losa de hormigón que le da unidad y a la vez es la que se transforma en soporte de la arquitectura de este techo verde. Ahí se ve algún detalle más de la estructura, interactuando como si fuera un transparente, interactuando sobre ese espacio verde. Hay un tema bien interesante que toca lo reglamentario, no me quiero extender mucho en esto, pero es importante en tanto avances o uso de estas tecnologías en madera, no solo en los barrios cerrados, sino también en muchos municipios, a pesar de existir el CAT, el certificado de aptitud técnica que se requiere para presentar este tipo de obras. A veces se lucha contra un poco la ideología que existe o pregnante de que la madera tiene ciertos problemas o mitos respecto de la madera, a pesar de ser el material histórico por naturaleza, ¿no? Tiene más de 1000 años sobre el planeta, la construcción de madera. Sin embargo, todavía estamos como atendiendo ciertos reclamos respecto de incendios, de biodegradación, etc., aún en pleno siglo XXI, cuando ya se están haciendo edificios de más de 20 pisos en este sistema, ¿no? Sistemas de madera, tanto sea de poste viga o CLT, que se está usando en la actualidad. Comento esto porque esto que están viendo es un poco la platea de fundaciones que estaba planteada sobre todo en seco. Esta casa estaba toda planteada en construcción en seco, sin embargo fue la única parte que no pudimos resolver legalmente con las autoridades del barrio y nos obligaron a colocar una losa como de soporte de la casa, y aprovechamos un poco la experiencia de la arquitectura chilena, tan interesante en el uso de estas tecnologías, que ellos usan muy seguido lo que llaman el zapato, ¿no? Esa losa que toma la relación directa con el paisaje y por arriba se posa la arquitectura. Ahí se ven algunos detalles de cómo fue cada una de esas partes, de esos cortes. Se puede observar también la liviandad, ¿no? de la parte superior. A mí me gusta decirle que es un mosquito que se apoyó sobre las patas de un elefante. O sea, poner una losa para sostener la nada del peso de esta estructura parece bastante ilógico y sobre todo desde el punto de vista estructural y económico. Pero a veces las reglamentaciones nos permiten o nos impiden o nos imponen estas lógicas. Acá quiero compartir con ustedes un poco una secuencia que para que vean el resultado de cómo fue el armado. Ahí está la platea que, como les dije, deja libre esos patios verdes y el otro patio del agua. Como fue un cambio reglamentario, que decidimos seguir con esta lógica de la versatilidad del proyecto, de la rapidez. Decidimos hacer una losa de viguetas pretensadas, ladrillo hueco, separada del paisaje, ventilada por debajo, y con estos patios. Entonces, por debajo hay todo un sistema de ventilación y aireación que permite que la casa
se mantenga en mejores condiciones ambientales, y a la vez está toda resuelta con un hormigón llaneado color negro que se resolvió en un solo día. En el mismo momento que se estaba llenando, se llaneó, y así quedó con un cuidado particular durante toda la obra, pero se fue montando ya la arquitectura en madera con el piso terminado. El mismo piso que están viendo ahí en esa imagen es el que después quedó definitivo para la casa. Acá viene un poco el montaje que les planteaba de la estructura de poste viga, que viene a mostrar las dos grandes patas del proyecto. Una es ese gran frente de 25 metros de largo que resuelve este filtro entre la intimidad y lo social del barrio. Y por detrás están las columnas o los bastidores de menor dimensión que vienen a resolver las cajas estancos funcionales. Un poco las soleras de implante y de cierre, las vías principales del sistema. Una pared de fondo, que esta no fue reglamentaria, porque como les comenté, esta pared no es medianera. Si fuera medianera sí sería obligatorio, pero en el caso del barrio privado fue una opción un poco a sugerencia del barrio y otro poco a sugerencia de nuestro cliente, por entender que es una pared sur y el mantenimiento de esa pared respecto de ser invadida por plantas, como era su voluntad, era bastante más interesante tenerla resuelta en material húmedo. Si bien es cierto que aún para recibir plantas no es necesario que sea así, pero bueno, fue una condición que aceptamos y la pusimos como en valor para que ayude a arrastrar un poco el sistema ante el pedido del cliente. Lo usamos estructuralmente para resolver también cuestiones estructurales. Ahí se pueden ver las cajas que les contaba hoy en todos esos baños, que son bastante versátiles, bastante dinámicos, pueden ir cambiando. Los puntos estratégicos de desagües están como muy controlados, y todo lo demás termina siendo paneles que van en un gradiente de opacos a vidriados, pasando por todos sus intermedios, vidrios translúcidos, mallas, entramados dobles, que permiten un poco esta utilidad del sistema de madera, ¿no? Desde una placa de USB o de fenólico que opaca el 100%, que en nuestro caso pintamos de negro en varios espacios interiores para darle un área de intimidad. Después esos entramados que están por fuera o al mismo frente, y a la vez los muebles que también hacen de divisores permanentes del proyecto. Entonces la madera se transforma un poco en casi el elemento único que viene a resolver todo este sistema. Acá les comparto algunas imágenes del montaje, de esto mismo que les mostré en renders. Y esto no digo que es una innovación muy potente, pero posiblemente mucha gente todavía no esté familiarizado con ellos. Son unos herrajes italianos de una empresa muy importante que optamos. Esta fue la primera obra en que los usamos. Fíjense que esa pieza tipo aleta de tiburón, que tiene una dimensión aproximada de 8 centímetros por 20 en su base, y la aleta también tiene entre 8 y 10 centímetros de altura. Es todo el soporte que tiene esa columna, que debe tener más de 3,50 metros, y como les dije hoy, tiene 4 pulgadas por 16 pulgadas, ¿no? Entonces, con un simple trabajo en la madera, se incrustó esa pieza de aluminio, es una aleación de aluminio, y nos permitió que todas esas columnas estén paradas en un día y que después reciban la solera superior que pueden ver en esta foto. Como ven, está aplicado directamente la solera con su pintura de hidrófugo correspondiente y su aislación para evitar entradas de agua. Solera, herrajes de aluminio, las piezas que ofician de columnas o de postes, la solera de cierre y la viga que después nos permite rigidizar un poco todo ese porteo. Acá se ve un poco la parte interior, donde se ven las estructuras de menor porte que van a venir a recibir los bastidores, y como se ve también en todo el proceso de la obra, esta losa llaneada con grafito negro, que fue desde el principio la estrategia que habíamos optado cuando nos dijeron que teníamos que resolver esa platea de manera húmeda. Así como fue quedando con el paso del tiempo, lo único que recibió al final, ya lo van a ver en fotos finales, es una cera.
Esta foto me parece interesante porque es casi un remedo de este tema del mosquito y el elefante abajo, ¿no? Fíjense ese voladizo que está en la vía de encadenado, que se retranca y deja que vuele la losa, para apoyar la parte más pesada de la estructura de madera, con ese voladizo de 80 centímetros. Es un poco para mostrar más lo que queríamos, esta ligereza del sistema de madera, no solo la versatilidad, la economía, la rapidez de montaje, sino también la liviandad, que es una condición muy importante para mejorar todas las anteriores, ¿no? La liviandad que permite que las piezas sean de dimensiones manejables en obra, por personal sin maquinarias o sin herramientas sofisticadas, y a la vez hacer gala un poco de ese detalle de que lo de abajo sobra, porque lo puedo apoyar en un pequeño voladizo, aún siendo una viga, en este caso una columna de 16 pulgadas de ancho. Es un detalle que me gusta bastante mostrar porque tiene como en esa esquina, por mala lectura de planos, no se reemplateó esa esquina y quedó como si fuera un voladizo. Fíjense la versatilidad que tiene el sistema, que se le podría haber agregado la columna que estaba pensada abajo. O sea, en donde baja aquel puntal, estaba pensado una columna. Sin embargo, cuando se montó, esta fue la primera foto, todavía no estaba el sistema suelto, que lo dejaron así. Cuando llegamos a la obra nos pusimos a investigar un poquito qué tanto podía resistir o deformarse la estructura, porque en el fondo, como sabrán, las estructuras de madera es difícil que colapsen, sino que primero van flexando y tomando o avisando ciertas cuestiones de sobrecargas. Sin embargo, esta pieza quedó absolutamente, aún no siendo una pieza pensada sin la columna, muestra un poco la versatilidad de estas dos vigas en voladizo que están tomadas o unidas y dando continuidad estructural por ese puntal. Bueno, algunos detalles del interior, también la versatilidad en este caso tiene que ver con las piezas de 5 metros que estaban pensadas en principio yendo desde el frente hacia atrás, o sea, en el sentido inverso como están colocadas ahora, y en obra decidimos girarlas. Ya van a ver algunos detalles de cómo se montó, simplemente para que este espacio reforzado por estas vigas dé más longitudinal, y bueno, fue simplemente girarlas y cambiar. Todo lo demás está modulado al estar trabajado siempre en módulos múltiplos de 1,20 a 2,44. Un poco la vista de arriba, aquella pared que sostiene el apoyo, la aislación del techo verde del estar. Comparto ahora alguna serie de detalles donde voy a ampliar lo que mostraba recién. Uno de los temas que más nos interesó explorar en esta obra es la ausencia de aberturas. Si bien la casa se presenta como muy transparente, logrando esta relación entre el paisaje y la intimidad de estos patios propios, se resolvió casi en su 95% con aberturas fijas, y eso se resolvió, como ven en este detalle, con un ruteo en la misma estructura de madera. O sea, la estructura oficia de columna, oficia de bastidor, oficia de viga principal o de cabio, ¿no?, de tirante, y a la vez con este ranurado, con este ruteo, permite tomar los vidrios, en este caso son con cámara de aire, y van a ver algunos detalles más adelante. Ahí se ve la limpieza que tiene el frente estructural, cerrado conceptualmente, entre comillas, con vidrios, y solo se ven las 3 hojas batientes, que son las que permiten la ventilación. Por supuesto, la pared, como se ve a la derecha, las caras este y oeste, que dan respectivamente al acceso y al patio de la biblioteca, sí son totalmente en aluminio y permiten el 100% de ventilación cruzada. Un detalle es cómo se inserta el aluminio, o coexiste el aluminio con la arquitectura en madera. Un detalle que nos gusta, que es esta foto que tomamos cuando se fue el vidriero, que dejó colocado en ese ruteo, ahí se ve perfecto el borde de aluminio de los vidrios dobles, y dejó esa marquita en las columnas como para que el vidrio sostenga, esperando que después venga el cerramiento del tapacantos, y nos gustó tanto ese detalle como tecnología que quedó así. Yo comparto un detalle muy chiquitito, pero simplemente para contar esto de la versatilidad. En lugar de trabajar tanto desde
el ruteo o el corte o la media madera o la distinta cantidad o historia de tecnología o de encuentros que trabajan sobre esta tecnología en madera, decidimos colocar un 2x2, ahí lo están viendo en la parte inferior de la viga, que completa o viene a resolver el apoyo simple de los cables transversales, ¿no? Entonces uno viene por apilamiento, puede ir incluyendo esta serie de piezas que no necesitan trabajos muy sofisticados, sino que lo podemos hacer con mano de obra no especializada, que me parece que es una virtud de este sistema, ¿no? No pasa tanto con el hierro, por supuesto mucho menos con el hormigón, ¿no? Donde la mano de obra tiene que ser ciertamente más especializada. Por supuesto, muchas de las cosas que digo lo permite el sistema de madera, pero fundamentalmente lo pone a disposición para que el diseño así lo entienda y así lo ejecute, ¿no? Si esas piezas no están diseñadas o ruteadas o pensadas para que a la vez de pieza estructural se transformen en encerramiento, es muy difícil que estas cosas pasen. Ahí se ve un poco también el detalle del ruteo. Las piezas, que mucha gente me pregunta si esa pieza de 25 metros de largo tiene las dos diagonales para arrastrar, y en el fondo es casi un tema mínimo de Arioste, porque es una estructura que colabora como si fuera una jaula con todo el resto estructural, ¿no? No es que es una fachada sola que está suelta, sino que trabaja como conjunto del sistema completo. Una imagen que me gusta mucho de estas arquitecturas más contemporáneas, más pulcras, pero a la vez con un material tan noble e histórico como la madera, contrapuesta con la garita de seguridad del barrio, que tiene como este discurso de arquitecturas más opacas o más clásicas. Esta es un poco la planta que les conté hoy, pero simplemente para traerles a cuento cómo se resolvieron los tabiques interiores de los baños. Ahí ven puntos de apoyo. Están viendo abajo que están los sistemas sanitarios colgados debajo de la losa de ladrillos sapos o de ladrillos cerámicos, y estas paredes que dividen y no dividen los espacios de intimidad mayor en el baño, ¿no? Las duchas, el inodoro y el bidet, o la zona de lavado. Y por arriba, como están viendo ahí a la derecha, bajan 2 caños de acero inoxidable, que son los que traen el sistema de agua directo del tanque. Optamos directamente como las paredes no llegan al techo, optamos por caños de acero inoxidable que atraviesan ese salto entre el techo de madera y las piezas de división, digamos, y por ahí viene en un sistema muy corto desde el tanque directamente hacia el lugar de uso, ¿no? Ahí ven un detalle de lo que estaba planteando, ¿no? La pared revestida sobre placas de madera. Esto es un bastidor 1.22-244 repetido, que tiene una placa fenólica, y después revestido con revestimientos normales. La relación de los espacios estancos con el patio interior, los espacios estancos con el patio, el de agua, y algún detalle más de cerca de esa pieza de adentro y de afuera, que es la que resuelve un poco la imagen estratégica de la casa. Un detalle menor pero simpático, la pieza de la gárgola de zinguería que dejamos crudamente a la vista para que se muestre como un sistema distinto. Creo que no lo comenté, pero la estructura es toda de viga laminada encolada, de eucalipto en este caso, que se fabricó en una fábrica cerca de Rosario, con quienes trabajamos asiduamente. Me parece que conjuga un poco esta versatilidad de los sistemas de madera, que permiten conjugar limpieza, contemporaneidad, historia, economía, tecnología. Un detalle más del patio interno, esta relación de hecho, ahí se ve pintado en marrón, la losa que resuelve el cierre hidráulico y de temperatura respecto de la casa. Un detalle de los parasoles, en este caso el parasol del oeste, que resuelve el espacio de cocheras, o sea, no es solamente, es un tendido de sombra para un espacio interno de la arquitectura, no es un espacio que venga a filtrar el sol a un espacio cerrado, sino que es, aparte de este tendido de sombras,
hay un patio que ya van a ver, que es el que resuelve la ventilación y el no impacto de las temperaturas del sol de la tarde sobre la vivienda, ¿no? Es un poco el detalle del patio. Como ven, el piso también es 50% verde. Permite tener, aún en estos espacios de alturas elevadas como es el oeste, una calidad ambiental mejor. Esta es la relación de la cocina, que mira al oeste, pero como les digo, no está afectada directamente por esa radiación solar, sino que está filtrada por este espacio que a la vez alberga la doble cochera, el acceso a la vivienda y la situación de quincho y pileta. Más detalles de lo mismo. Me parece interesante, hablando de sistemas variables, este parasol, que claramente corresponde a un clásico parasol para frenar el sol vertical, o el sol horizontal, mejor dicho, desde el oeste, sino que nos tomamos un poco la libertad de diseñar algo más abstracto, simplemente para poner en valor eso, ¿no? Al no ser un parasol que debe frenar el sol directo sobre el ambiente, por ejemplo la cocina, que está ahí cerca, al estar filtrado por este gran patio de acceso, la verdad que nos parecía mucho más interesante desarrollar una pieza un poco más abstracta, ¿no? Que van a ver algunas imágenes después al final que resuelven por ahí la temporalidad de esta casa. Una imagen que discutíamos mucho con Leandro Castro, que también estuvo participando del proyecto. Es este gran parasol de un espesor importante en madera, que se transforma un poco en filtro, un poco en envolvente, a lo mismo que este de la zona norte. Bueno, para ir terminando, algunas de estas consideraciones, un poco repasando este lugar donde me quise parar para poder debatir sobre algunas ventajas de por qué nuestro estudio ahonda, trabaja muy seguido sobre esta tecnología en madera, que suma una que por ahí no es tan tecnológica, por ahí uno puede pensar que es más conceptual o más filosófica, que tiene que ver con la temporalidad, ¿no? O con la no permanencia, pero en el fondo también tiene que ver con condiciones de versatilidad del sistema. Si esa casa, así como les mostré cómo iba creciendo de la losa hacia arriba como sistemas secos, también uno puede entender que el mismo proceso invertido hace que esta casa en un momento se desarme y deje el paisaje como estaba, ¿no? Entonces un poco el recorrido por esta obra ya terminada, con fotos de Federico Cairoli, que encontró como en este paisaje de campo bien de Buenos Aires, primera hora de la mañana, creo que era las 7 de la mañana, bien de niebla, ¿no? que permite como darle este rasgo de atemporalidad, ¿no? De perderse como en la bruma, y usar a propósito la madera como este tema de un material tan ancestral, ¿no? Y a la vez la temporalidad de esto que les decía, de pensar que este sistema hoy habita y controla este paisaje, o tiene como la voluntad de ocupar un sitio, ¿no? Así se muestra en el paisaje un poco más tarde, cuando la bruma se va disipando, y tener esa voluntad como que uno puede desarmar esta casa como si fuera un mecano y volver a dejar el paisaje natural, ¿no? Claramente, si la losa no hubiera sido impuesta, eso podría haber sido perfectamente. De hecho, realizamos varias obras donde el 100% de la arquitectura es en madera, y se puede desarmar de la misma manera o de la manera inversa a cómo se construyó. Un poco el detalle de eso del voladizo que decía, ¿no? Que donde apoya la losa, donde apoya la fachada principal, es la que viene a resolver la parte, entre comillas, más pesada. Al este también se ve un parasol bastante abstracto que resuelve la esquina, en este caso con bastones horizontales. Fíjense que está como invertida la lógica, por esto que planteaba, ¿no? ¿Cómo se resuelve la cuestión ambiental en esta resolución? Entonces, en este juego de plantear la versatilidad de la madera, dijimos, ¿por qué no jugar con el inverso de los parasoles? El parasol clásico, casi de receta o de tip de programa de televisión, es que al norte van los parasoles horizontales para resolver un sol alto, y al este y al oeste van parasoles verticales para resolver un sol más bajo. ¿Por qué no contar o jugar un poco con esta alternancia de parasoles que en realidad juegan más con la abstracción de la figura de la casa en este paisaje,
y jugar con su interioridad. Y a la vez, como ustedes ven, está resuelta por el filtro que tiene esos dos patios, tanto el semicubierto de la biblioteca en primer plano, como el segundo, que es un patio verde. Por lo tanto, también es un sistema versátil, o también la madera permite esa versatilidad. Uno podría ir controlando el sol día a día con los mismos tablones o tabloncitos que configuran ese cerramiento, y poder acomodar el parasol en estado real o en tiempo real al sol verdadero. Pero claramente el proyecto se sostiene sobre la actitud de tener piezas como esos patios, esas galerías, que filtran, ¿no? que ayudan a filtrar, no se transforman en un límite único o unidireccional o de cierto espesor, como esas dos fachadas, sino que es más bien un envolvente que vuelve a tomar un espacio interior, ¿no? Como decía Gawa de los japoneses, que tenés como una transición permanente entre el afuera, un espacio intermedio, un espacio de mayor altura, un semicubierto, lo cubierto, y vuelve ahí el sistema a mostrarse semicubierto y cubierto, ¿no? Entonces, la alternancia de todos esos sistemas me parece que encontramos siempre en la madera, como esa versatilidad de permitirnos cambios, ajustes o estrategias nuevas cuando uno puede plantear este tipo de obras, ¿no? Una última foto. Bueno, simplemente me despido para agradecer nuevamente la invitación para este tiempo de reflexión sobre estas innovaciones tecnológicas en sistemas de madera. Invitarlos a la tarde a las mesas redondas, donde podremos intercambiar consultas, experiencias y seguir aprendiendo, ¿no? De ustedes o en el intercambio de cómo estos sistemas pueden transformarse, o cómo la versatilidad de estos sistemas, que es el tema que me gustó plantear para la mesa, es entender cómo la madera es uno de los materiales de la construcción que ayuda a construir estas arquitecturas versátiles, contemporáneas y a la vez que vienen a reforzar un poco el tiempo de la historia, ¿no? Les agradezco mucho, nos vemos a la tarde, están todos invitados.